Nada, agradecer a Ancor que siempre, cada vez que viaja, pues se brinda a ofrecernos el resumen de su historia. La otra vez fue por Grecia, ahora por Palestina, y siempre está unido a movimientos humanos, ¿no? A situaciones en las que las personas están sufriendo, ¿no? Pues nada, Ancor, comienza tu charla, vamos a grabártela, sabes que luego la subimos a YouTube y, vale. Y haremos un pequeño streaming en directo ahí para la gente de las redes sociales que también nos siguen un poco. Y nada, pues gracias y... Buenas tardes, gracias a todos por venir, gracias también a Francia y a la gente del Empaquetado por volver a invitarme aquí a contar un poco mis batallas. Para los que no me conozcan, que yo creo que me conocen todos, soy Ancor Ramos y nada, soy fotógrafo, entre otras cosas. Y bueno, tal como ha comentado Franci, pues últimamente me he dedicado a hacer un poco de fotografía y activismo en Grecia con el tema de los refugiados y posteriormente en Palestina, participando dentro de una campaña de recogida de aceituna con las poblaciones palestinas de Cisjordania. El caso yo lo centro en Hebrón, que es una ciudad del centro de West Bank. Viene gente con fuerza, gente fuerte, gente participativa. Como les decía, Hebrón es un caso paradigmático dentro de la situación de Palestina, porque a diferencia del resto del territorio, la colonia sionista no está fuera de las ciudades, sino está justo en el interior, en el corazón de la ciudad. Eso solo ocurre en Hebrón, que en árabe sería Al-Jalil, y en Jerusalén Este después de 1967 con la Guerra de los 6 días. Cuando empecé a preparar la charla, que ya he hecho un par de vuelos por ahí, empecé a hacer un resumen de aquellas personas que el Estado de Israel iba asesinando en lo que yo preparaba la charla. Esta es una lista de las personas, seguramente no estarán todos, que han muerto a manos del ejército israelí en las últimas semanas. Podemos ver las edades, hay una intencionalidad en los objetivos del ejército de Israel. El ejército de Israel tiene la curiosidad, como los ministerios de defensa que sirven para atacar, pues el ejército de Israel se llama Fuerza de Defensa de Israel. Se defienden de piedras y de niños, ¿no? Y los matan. Basil al-Araj era un activista, murió en su detención, fue acribillado en su detención. Todos estos niños, Ahmed, Marab, Muhammad y Faris y Yusuf, han muerto en Gaza en las últimas semanas. Siham Nimir murió en Jerusalén, Al-Quds, en la puerta de Damasco, que es un sitio por donde se entra a la ciudad amurallada, el casco antiguo de Jerusalén. Era una señora de 50 años que ya su hijo había sido asesinado por las fuerzas de ocupación y que murió acribillada en la puerta de Damasco. Qassam Massem, miembro de Hamas, estuvo detenido bastantes años, estuvo preso en las cárceles israelíes y posteriormente al ponerlo en libertad a través de los acuerdos de Oslo lo deportaron a Gaza, y en las últimas semanas también un comando del ejército israelí desembarcó en la playa de Gaza, entró en su casa con su familia, lo asesinó y se fueron.
Zacarías Salaima, que murió en estos días, y estos dos niños, Omar y Mohamed, murieron en unas maniobras del ejército israelí. Para hablar sobre la situación de Palestina, sobre la historia de Palestina, tendríamos que hacer unas jornadas durante un par de semanas, ¿no? Pero a modo de resumen, este es el mapa de la ocupación desde 1947, bueno, 1946, antes de la ocupación, de la primera ocupación, que tiene lugar a finales del 47, con la connivencia de la ONU, basado en el plan Balfour. Esta era la situación de Palestina. Lo verde serían población palestina y lo blanco las poblaciones judías que permanecían en el lugar primero bajo el Imperio Otomano y posteriormente bajo la dominación de Inglaterra como colonia inglesa. Con el invento de que al pueblo de Israel se le daba una tierra que no tenía habitantes, a un pueblo que no tenía tierra, que vemos que es mentira, toda esta gente fue desplazada hasta estos tres sectores, en frontera con Siria, frontera con Líbano, que diga, esto sería la actual Cisjordania, bueno, lo que queda de ella, la franja de Gaza con la frontera con el Sinaí con Egipto. En 1967 se produce la Guerra de los 6 días y posteriormente en 1975, por ahí, 73, 74, la Guerra del Yom Kippur. Eso elimina este territorio que estaba próximo al Líbano y cierra más todavía West Bank y Gaza. Esto sería hoy, o es hoy, Palestina, West Bank. Desde 1967 en adelante, Israel ha introducido constantemente colonias ilegales, hechos prohibidos por los tratados de Roma, por todas las convenciones internacionales que prohíben a las fuerzas ocupantes desplazar la población de los territorios. Eso Israel, que es experto en saltarse resoluciones de la ONU, ha ido medrando la población palestina, introduciendo colonias ilegales. Hay dos maneras de las que actúa el Estado de Israel. Una que es la que hace el propio Estado, las acciones patrocinadas y promovidas por el propio Estado, y luego también la permisividad que tiene con las actuaciones no gubernamentales que desarrollan los propios colonos. Los sionistas se organizan, establecen colonias, crean colonias, ocupan viviendas palestinas, ocupan poblados palestinos, y a esas ocupaciones posteriormente el Estado de Israel les da agua, luz, medios, las legaliza, ¿no? Y todo pues medrando el territorio y la convivencia de los palestinos, ¿no? Todas esas colonias tienen un sistema de carreteras, que son todas estas arterias que unen aquí con el 48. Todas estas vías unen colonias con el territorio de la primera ocupación. Todas estas carreteras impiden el paso de los palestinos, con lo cual cualquier persona que se traslada de un punto a otro tiene que atravesar estas vías a través de checkpoints. Todas estas vías están llenas de muros también, pero a través de checkpoints, con lo cual el ir a estudiar, el ir a trabajar, el desplazarse de una población a otra dentro de Palestina supone pues muchas veces tardarse horas, que haya cortes, que haya desplazamientos, que tengas que irte por otro camino, bueno, un montón de historias, ¿no? Todo con la intención de romper una vida normal, que no haya nunca una vida tranquila, que la gente pueda desplazarse, que pueda vivir dentro del territorio. Aquí estaría Nablus, por aquí debajo está Ramallah, que es la capital, si se puede llamar así, de la entelequia que llamamos Autoridad Nacional Palestina, Jerusalén y Bethlehem y demás. Esta es la frontera, bueno, esta quizás es Jericó, y esta sería la frontera que marca el río Jordán con Jordania. Bueno, mi manera de llegar allá es a través de unas brigadas, por eso el título Solidaridad.
que se encargan son las brigadas UNADICUM, que se encargan de proteger a las poblaciones palestinas en la recogida de la aceituna. Es una actividad que es de mucha importancia para el comercio palestino, que también está sometido al mercado que le marca el Estado de Israel, y lo que les permite tener cierta economía propia y moverse con cierta autonomía es la actividad agrícola que pueden ejercer de manera aislada del control de Israel, ¿no? Estas son las brigadas. No sé si se ve mucho con la luz, no sé cómo se ve desde ahí. Y en unos campos de olivos próximos al área de Hebrón. Esta es la brigada, pues gente de un montón de sitios, un montón de países, y población autóctona pues destinada pues no tanto a trabajar, sino como para visibilizar el problema y para hacer protección, mejor así, para ejercer protección ante no solo los posibles ataques del ejército, sino el ataque de los colonos. Los colonos son pues bastante violentos y tienen maneras bastante fuertes de impedir esta actividad, ¿no? Aquí con miembros de la brigada, con activistas locales. Siempre mayores. Un poco pues una muestra de lo que es el trabajo, la cotidianidad de estas personas. Muchos no tienen que realizar el trabajo privados de mano de obra masculina porque sus hijos o sus maridos han fallecido o están detenidos, están presos, y es una labor también que realizan pues mucho las mujeres, ¿no? Bueno, este es las fuerzas de defensa de Israel defendiéndose de activistas que recogen olivas en una vivienda privada. Esto es el casco de Hebrón, lo veremos después con más detalle, justo debajo de una colonia Kiryat Arba, que es de las más violentas y de las más sádicas directamente que hay en Israel, y que está justo establecida en Hebrón. Aquí tenemos al bebé sionista haciendo su trabajo, grabándolo, y los miembros de las fuerzas de defensa defendiéndose de nosotros. Como ven, tienen que defenderse porque nosotros teníamos olivos y ellos solo tienen estas armas que no... pueden ver la vinculación, ¿no? Esto no solo es un estado de apartheid, sino es un estado como una teocracia, ¿no? El símbolo siempre de la kipa como forma, para mí siempre era como una esvástica, tanto eso como la bandera, siempre como una forma de violentar, siempre esa diferencia, ¿no? del ejército. Bueno, aquí lo mismo, intentando impedir que recogiéramos 4 olivos cagones que habían aquí, que al final por suerte los pudimos recoger. Dentro de esta participación en territorio de Palestina tuvimos también contacto con los activistas, con los defensores de los derechos humanos, con las fuerzas de defensa de Palestina y de Hebrón. En este caso era el alcalde de Beit Umah, en la región también próxima a Hebrón, que nos recibió pues en el ayuntamiento pues antes de partir a recoger aceitunas, ¿no? Bueno, la bandera, Yasser Arafat, el líder de Hamas, y el presidente actual de la Autoridad Nacional Palestina, que es Mahmoud Abbas, que es el heredero de la antigua Organización para la Liberación de Palestina, ahora mismo como se llama Al-Fatah, ¿no? Al-Fatah es la heredera de lo que sería la OLP. Shissam Sharabati, que también es un activista, un comerciante de Hebrón, que todavía arrastra una rodilla a consecuencia de un regalo que le dejó en sus años mozos un soldado sionista. Ali, un miembro de la comunidad palestina africana, que es también una etnia un poco curiosa, son palestinos provenientes del norte de África,
Y bueno, todo un personaje. En sus años mozos también participó de manera violenta contra la ocupación. Vive en el Jerusalén ocupado y hoy en día pues se dedica a hacer partícipe a los demás de su lucha, hoy en día pacífica, y de situarnos, ¿no? de en dónde estábamos y un poco contarnos la historia de Jerusalén desde la invasión. Esta es Nisrin Hashem, que después hablaré de ella, también activista. Esto es otra actividad relacionada con, estábamos visionando un vídeo grabado, dice que fue él, pero no fue él, fue su mujer, pero bueno, se apunta al tanto él. Grabó el asesinato de un joven palestino en el propio Hebrón, en un checkpoint a cargo de un soldado, Elor Azaria, un soldado sionista judío francés, que luego fue condenado, ha sido condenado a muy poca prisión. Fue condenado precisamente porque el vídeo se viralizó y llegó a todo el mundo y era una auténtica vergüenza. Y ahora las últimas noticias que tengo es que está esperando un indulto por parte del gobierno de Israel, ¿no? Esta actividad, la de grabar en vídeo, es tan importante para la población palestina que el Comité de Defensa de Hebrón ha repartido cámaras y ha enseñado a las mujeres, porque son las que más están en casa y las que están más próximas a los puntos conflictivos, para grabar desde las ventanas los desmanes cotidianos y constantes del ejército de Israel en los checkpoints. Esto es lo mismo, todo el resto de la brigada participando de esta charla. Y esto es la ciudad de Hebrón. Esta sería la parte no ocupada, ¿no? Esto es otra actividad contestataria contra el sistema de Israel. Es una fábrica de kufiyas, ¿no? Que es esto, el pañuelo palestino, que pues un símbolo de la resistencia, un símbolo de la intifada y un símbolo de la lucha del pueblo de Palestina. Cuando oía hablar de Palestina, siempre oía hablar del muro, ¿no? Del muro de Cisjordania, el muro... Vale, no hay un muro, hay muchos muros, muchísimos. Diseñados como, siempre pongo un ejemplo, como Coalición Canaria diseña las carreteras, ellos diseñan muros, sin sentido, dando vueltas por todos lados. Muros que evitan sus lugares santos, tienen una trayectoria pero después esquivan, pasan por encima de las casas, por encima de las fincas. Y esto es la realidad de Cisjordania. Este tipo de fortaleza, esto es un punto próximo a Jericó, que es una de las ciudades liberadas después de los acuerdos de Oslo, pero que para entrar y salir hay que pasar por aquí. Aquí han muerto gente también, ¿eh? Y esto sería el muro de Betlehem, ¿no? Lo que conocemos como Belén. Esta horrenda porquería la tienen los habitantes palestinos de Belén metidos dentro del corazón de su ciudad. Aquí hace una curva, esto traza una trayectoria que la veremos ahora, y aquí hace un esquivo para guardar dentro de la zona sionista la tumba de un mito religioso judaico. Porque como comprenderemos, es muy importante aquí también la presencia de mitos religiosos de una y otras religiones. Incluso mitos que se solapan, ¿no? Como veremos después, que es el caso de Hebrón. Este es el muro de Betlehem también. Aquí ya han conseguido que el señor sionista no se ponga porque se acostumbran a tirar cócteles Molotov y aquí ya no se pueden poner. Queda el muro, pero no tiene vigilancia en ese punto. Y esto es lo que significa el muro, ¿no? En este caso, en concreto. Ya le digo, hay más. Hay otros muros próximos a Belén, mucho más altos que este. Hay muros en Ramallah, hay muros en cantidad de poblaciones, ¿no? Esta es la colonia sionista, unos campos que ya no acceden los palestinos, y esto de aquí para acá es el campo de Aida Camp, un campo de refugiados.
Y esto también es próximo a Beit Umá, una torreta, presencia militar y siempre este tipo de fortalezas, ¿no? Llama la atención que en este cartel que está aquí tirado, le pone que a partir de este punto estás entrando en una villa palestina y que tu vida corre peligro. Eso le dicen a los sionistas a su gente, ¿no? Porque también tienen eso, que están educados en ese miedo a que los árabes se desayunan 2 niños por la mañana. Y curiosamente ellos dicen que de aquí para acá tienen peligro los israelíes, pero lo que ocurre es que de aquí para acá los que mueren son palestinos. Este es un caso con el que me encontré y forma parte de... Lo tenía por aquí. Forma parte también de las actuaciones, bueno, lo tengo ahí escrito, de las actuaciones que lleva a cabo el Estado de Israel, que es la demolición constante de viviendas y de villas de asentamientos palestinos, ¿no? Entre enero y febrero de este año se han demolido 175 estructuras, desplazando a 289 personas, de las cuales ya 161 eran refugiados, o sea, son personas que se han refugiado de la propia Palestina y que ahora vuelven a quedarse sin nada, ¿no? Ahora mismo hace unas semanas había el riesgo del derribo de una comunidad beduina, que es Han al-Amar, donde había una escuela que acudían 170 niños de varias comunidades beduinas, ¿no? Esta fuente es de la Agencia de las Naciones Unidas para Palestina. Lo curioso es que la campaña que organiza las Naciones Unidas para el caso de Han al-Amar era recoger firmas, que se firmara como si fueran Amnistía Internacional o Greenpeace, cuando en realidad es un ente con poder y un ente formado por Estado. Sinceramente no he tenido más noticias de qué ha pasado con la comunidad, tengo que enterarme. En relación a eso, me encontré con este pibe, que es Ahmed, en la puerta de Damasco, precisamente en Jerusalén, que me enseñó esta foto, ¿no? Que es como derruían su casa. Esto de aquí, que no lo entiendo, probablemente sea la factura, porque te tiran la casa y te cobran, ¿no? Este es Ahmed, que encima es una persona que tenía una cierta dificultad para desplazarse. Y esta es su casa. La casa no se recoge, no viene nadie después y se la lleva, porque la casa queda aquí de ejemplo. Si igual participas en algún acto o tu hermano tira una piedra al ejército, eso que es considerado alto terrorismo, cualquier tipo de suceso, eso conlleva que el castigo se extienda a tu familia y que te tiren la casa. Si te tiran la casa, se queda ahí de ejemplo para que los demás sepan lo que cuesta tirar una piedra a un soldado israelí. Bueno, y esto es nos metemos en Hebrón, que como les dije antes fue invadido en 1967 en la Guerra de los 6 días, ¿no? Junto con Jerusalén y se entró dentro de Cisjordania. En 1968 un grupo de judíos sionistas se instaló dentro de Hebrón en un hotel para hacerse pasar por judíos suizos que querían pasar la Pascua judía. No volvieron a salir, se hicieron ocupas dentro del hotel y no volvieron a salir. La respuesta de eso, que era lo que les comentaba antes, de esas acciones no gubernamentales que se permiten y que se patrocinan por parte del Estado de Israel, fue moverlos desde este punto, desde este hotel, a la colonia de Kiryat Arba, dentro del casco viejo de Hebrón. Cuando se estaban celebrando los acuerdos de Oslo, estos acuerdos son prolongados en el tiempo, han tenido varias reuniones y siguen avanzando, digamos, ¿no? Pero se inician en 1994. Esto supone para los judíos sionistas, supone como una traición del Estado de Israel hacia su gente, porque reconoce la existencia de un Estado palestino. Ese reconocimiento del Estado palestino le costó la vida al presidente de Israel en aquel entonces, que creo que era Isaac Rabin, y hizo que un sionista nacido en Brooklyn, llamado Baruch Goldstein, entrara en la mezquita de Hebrón
y se cargara unas decenas de personas y dejara heridos a otros cientos de ellos. Durante ese ataque consiguieron reducirlo y matarlo. Hoy su tumba es un lugar de peregrinación dentro de Hebrón para los sionistas, y la placa tiene una memoria que habría que verla, como la podría tener si hubiera sido un nazi en la Alemania del 45. Posteriormente, con los acuerdos de Oslo, esos acuerdos tienen de bueno, entre comillas, que el ejército de Israel se retira de determinados centros de ciudades, abandona Nablus, abandona Ramallah, abandona parte de Belén, abandona determinados sitios. Pero en 1997, con esos acuerdos, parten la ciudad de Hebrón. ¿Vale? Establece una serie de zonas para la propia Cisjordania de control palestino, de control de Israel y de control mixto. Y hace lo mismo con la ciudad de Hebrón. Esto es Hebrón, y señala dos zonas: H1 bajo control de la Autoridad Nacional Palestina y H2 bajo control del Estado de Israel. Cuando decimos bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, es un poco una entelequia, porque no tiene control de nada, no tienen autonomía ninguna y no tienen fuerza más allá de 4 policías con Kalashnikov en una pick-up. Políticamente no controlan nada, no controlan la economía, no controlan más que la recogida de basura, la oficina de turismo, que ya me dirán el turismo que puede ir aquí a ver el espectáculo este, y muy poquitas más cosas. Toda la fuerza la tiene siempre el Estado de Israel. En esos acuerdos de Oslo, siempre la Autoridad Nacional Palestina parte con un punto de debilidad. Lo que tiene es porque se le otorga a Israel. Pensemos que es un territorio ocupado, un territorio invadido. Sin embargo, Israel es el que dota al invadido de las competencias que él quiere dotarle y de las cosas que él quiere dotarle. Tenemos la colonia de Kiryat Arba y Ramat Mamre, que están, como les digo, dentro del mismo corazón de la ciudad. Actualmente en la ciudad de Hebrón hay 14 puestos de control permanente, 14 puestos de control militar, 13 muros metálicos, 44 carreteras bloqueadas, 13 puertas en carretera y 5 torretas de control militar. Eso fijo, más lo que queramos montar cuando queramos. Imagínense vivir así. Diríamos que tendríamos aquí en la plaza una colonia de una entidad invasora, que para nosotros acceder o cruzar al otro lado tenemos que rodear la ciudad, o tenemos que pasar un checkpoint, o que para ir hasta Weimar tenemos otro checkpoint y que por fuera tenemos un muro con torretas militares, ¿no? Imaginemos un poco esta situación. Pues esta es la situación en la que viven permanentemente los habitantes de Hebrón. Esta sería la mezquita. Esta mezquita, construida en tiempos del Imperio Otomano, siempre fue musulmana, es una mezquita. A raíz de los sucesos del 94, con el asesinato de los fieles en la mezquita se parte. O sea, pusieron los muertos y se dieron la mezquita. Y ahora una parte es sinagoga y la otra parte es mezquita. Esto es un checkpoint, aquí hay otro checkpoint. Y la última noticia que tengo, porque suelen hacerlo eso mucho, la última noticia que tengo es que toda esta panda de fanáticos, con la connivencia del ejército por supuesto, accedió a lo alto de la mezquita y llenó todo el lado de la parte musulmana, digamos, de banderas de Israel. Eso es lo último que han hecho. Habitualmente se suelen colar, se suelen meter dentro de la mezquita, protegidos por el ejército, y pues bueno, se dedican a profanar la mezquita constantemente con cánticos, con burlas, bueno, algo que yo no soy religioso, pero me imagino que para las personas religiosas no debe ser de agrado. Posteriormente lo suben a las redes para que los propios palestinos lo vean, ¿no? Generando siempre esa sensación de malestar. Esto es el checkpoint, aquí detrás tendríamos la mezquita sinagoga. Y esto es personal, observador de diferentes asociaciones no gubernamentales
que están presentes en el lugar. Ese día era un viernes de oración, es un día muy importante para los musulmanes, y había bastante presencia de observadores. Sobre todo se dan cita los viernes, que es el día de la oración de los musulmanes, en los que el ejército les impide acceder a la mezquita, y también el Sabbat, que es la fiesta de los judíos, porque los judíos hacen un paseo, los sacan como si fueran animales de corral, les abren la puerta y como bestias cruzan todo el centro de Hebrón con lo mismo, con faltas de respeto, con cánticos, con burlas, y cruzan hacia otro punto donde se meten otra vez en otro checkpoint hacia la colonia, ¿no? Salen de la colonia y dan la vuelta por la otra colonia. Siempre lo hacen cambiando de lugar para que no se sepan por dónde van, y cuando ellos salen se para toda la ciudad, se cierran los comercios por donde pasan para que hagan su desfile, ¿no? Bueno, está el acceso uno de los accesos a la mezquita y otro por el otro lado, como les decía. Desde aquí se accede a la parte de H1, a la parte controlada por la Autoridad Nacional Palestina, y bueno, estas es las personas de las que se defiende el ejército de Israel, como ven, todo muy peligroso. Y esto es el interior de los checkpoints, ¿no? La sensación de vivir enjaulado que tienen constantemente atravesando estos puntos de control. En los puntos de control no pasa todo el mundo, pasa cuando el militar quiere que pase. Este día había presencia de observadores y estaban más o menos con el visto bueno. Cualquier acción, que haya habido una revuelta, que hayan tirado piedras el día anterior, eso puede provocar que los checkpoints se hagan intransitables o que te tengan durante horas para poder acceder al otro lado, que en el otro lado puede estar tu casa o la de un familiar o ir a trabajar o cualquier cosa. Bueno, esto aquí, un joven palestino. Contra estos tienen la acción del ejército es especialmente violenta y provocadora con los jóvenes, porque son los que más sangre caliente tienen y son los que responden, y cuando responden ya tienen motivos para intervenir, y no intervienen de manera suave. Bueno, esto, los interiores, no, como jaula. Este sería el pasillo en el que estoy yo, desde el que yo saco la foto, es el pasillo de volver al interior de la Old City de Hebrón, y este sería el de acceder hacia la mezquita. Este es el camino, la subidita que va a la puerta de la mezquita, y esta es la presencia constante de soldados que, como ven, siempre van fuertemente armados. O sea, no es policía normal, no es un señor con una pistola y una porra, es un tío con un fusil de asalto. Este es otro de los pasos, este es otro checkpoint que accede hacia Tel Rumeida, que es la zona donde se encuentra la colonia de Kiryat Arba, y estos son población palestina que se ha quedado presa de ese lado donde le han instalado la colonia sionista, ¿no? Este es el interior del checkpoint. Nada, tecnología a la última, ¿no? Cristales blindados, demás. Estando ahí se produjo la voladura, volaron un paquete que se ve que le cogieron miedo por la noche, y a partir de ahí nos hacían mostrar el pasaporte. Se me olvidó traerlo. El Estado de Israel tiene tan poquitos amigos en el mundo que el sello del pasaporte te impide la entrada en un montón de países. De manera que ellos no te lo sellan, como todos los que hemos viajado, te sellan el pasaporte y tal, ¿no? No, ahí no te lo sellan porque eso te impide la entrada en un montón de países. Entonces te dan un papelito que tú adjuntas con el pasaporte, que es tu visado por 3 meses. Hay visados que impiden la entrada específicamente de West Bank, en Cisjordania. Yo tenía un papel azul, pero tenía una compañera de la brigada a la que ya la tienen calada, porque el ejército se entera, esto es el Mossad, no se anda con poca, se entera de sus actividades y la tienen limitada. Entonces ella tiene un visado, el papel de ella es amarillo. Si ella aquí, el militar, le pide el visado y es amarillo, inmediatamente la deportan, porque ella no podría estar ahí. O sea, les cuento esto para que entiendan, intento hacerles llegar la situación de apartheid que se vive y de presión constante, incluso con los visitantes, ¿no? Pues esto que se hace llamar una democracia. Más imágenes de
de los checkpoints. Hay una puerta, porque hay que pasar por este torno, ¿no? Pero para las personas que tienen pues una silla de ruedas o como en este caso un carrito, hay una puerta que funciona al antojo del que el militar le dé un botón. Tuvimos que coger la madera al niño, pregar el carrito, sacarlo por el torno porque el militar no tenía el día, no estaba pendiente de darle al botón. Esto es como vive la situación, como se vive en Palestina, ¿no? Eso fue después de esa voladura que tenían como medidas especiales y el coleguita que le da el botón pues tardaba. Pasaban de uno en uno o, como en este caso, un padre que pretende pasar con sus hijos y que pasen todos de una vez para no dejar al chiquillo detrás. La gente que vive aquí, cuando accede, tiene que identificarse. A veces no, a veces puedes entrar cualquiera, pero muchas veces solo puedes entrar si resides ahí. Si resides ahí. Si no resides, no puedes entrar, aunque sea tu ciudad y quieras ir a ver a tu primo, no puedes. Este es el checkpoint de Tel Rumeida desde el exterior, población peligrosa, como pueden ver también, y toda la infraestructura que marca el checkpoint. A partir de aquí hay una calle que la veremos ahora, que se llama Shujada, que permanece cerrada y los comercios se soldaron las puertas. Cuando establecieron este cierre de H1 a H2, los militares soldaron las puertas y cerraron toda la calle comercial del casco, del zoco más importante que tenía Hebrón. Estos bloques son huecos, tienen forma de U, porque ahí se aposta el militar protegido para poder disparar. Es común que, porque también lo hacen, que los pibes palestinos desde este lado de acá les tiren piedras. Si les tiran piedras, los del lado de allá responden con bombas sónicas, con bombas de humo, con balas de goma o con balas de verdad, de tanto en tanto, que también lo hacen. Os voy a decir que todas estas viviendas están vacías. Una vez que se instala esto aquí, toda esta gente se tiene que ir. Ese símbolo siempre presente como señal de fuerza e identidad de un estado pues de apartheid y de exclusión religiosa como es Israel, ¿no? Esto es el mismo checkpoint por la noche. Con esto también evita que les puedan entrar coches, que les lleguen con vehículos. Aquí también tienen como un muro de hormigón armado que es para evitar las bombas de fragmentación hueca, ¿no? Como tipo RPG o demás. Algo imposible porque los pobres palestinos no tienen más que piedra. Esto es el interior de Hebrón, de la ciudad vieja, ¿no? De Ghost Town. Y otra de las cosas que les impide el Estado de Israel a los palestinos es llevar a cabo obras. No pueden hacer obras, no pueden organizar su parte de la ciudad. De manera que a este túnel todas las aguas de lluvia acceden aquí. Las vierten desde la colonia que está por encima. Siempre las colonias procuran estar en una posición, bueno, procuran no, están sobre una posición dominante. Y cuando ocupan viviendas, ocupan las viviendas de la parte alta para tener, y ahora veremos por qué, una situación de dominio sobre los que están debajo. Pues los de la colonia, las infraestructuras de la colonia están hechas para que toda el agua se derive por aquí, de manera que cuando estuve yo había un día que estaban preparando lluvia y todos los comercios tenían que estar poniendo sacos de arena porque sabían que esto se inundaba, porque les impiden que ellos canalicen esto o intenten sacar el agua. Entonces, bueno, más rejas, aquí está la colonia aquí encima. Algo que le gusta mucho a los judíos es tirar mierda, es algo que hacen habitualmente, por eso el estar encima y aquí la mierda. Tiran basura, tiran sus propias basuras fisiológicas, eso les entretiene mucho. Y bueno, aquí la bandera y un par de coleguitas también extremadamente violentos en su actitud. Esto es una reja, ¿no? Esto lo vemos en una casa canaria y, coño, está esperando que le crezca la parra, ¿no?
Para tapar. No, no hay parra. Es para evitar que cuando pasan por arriba, por la carretera, esto es dentro de Kiryat Arba, cuando pasan por la carretera no les tiren cosas y... Hombre, si te tiran líquidos y te tiran tal, pasan, pero por lo menos te evitas que te abran la cabeza. Entonces todas las casas tienen que tener este tipo de rejas, ¿no? Justo un poco más arriba había un puesto militar con un soldado fijo. Dentro de la propia H1, de la zona de control de la Autoridad Nacional Palestina, hay indicaciones en hebreo por las incursiones militares que hacen por la noche. Muchas veces hacen incursiones para detener a personas. Detener es un término que igual cabría mejor decir secuestrar, porque lo hacen sin ningún fundamento jurídico ni legal. Ellos se llevan a las personas y punto. Y para situarse, tienen esta serie de indicaciones en su propia lengua, ¿no? Esta es la parte de la zona comercial de la ciudad vieja de Hebrón. Toda la parte, como les digo, que queda fronteriza con la colonia, con rejas y toldo. Esto es para evitar la opción de objetos contundentes y esto, pues, para el pipí y la caca. Más aquí, ¿no? Todo este tipo de cosas, este enrejado es para evitar que desde las posiciones de arriba les agredan. La reja, puesto de control y el milico sionista. Dentro del sistema jurídico del Estado de Israel, de la democracia de Israel, los palestinos no se rigen por las mismas leyes que los judíos. Los judíos tienen un sistema jurídico que podría ser como el nuestro, ¿no? Sus tipos de juzgados civiles, me imagino, el administrativo, el penal, contencioso administrativo, pues esas cosas que tenemos nosotros, ellos lo tienen igual, pero los palestinos no. Los palestinos se rigen por la Corte Suprema Militar. En una disputa entre un judío y un palestino, el judío va a un juzgado y el palestino va a una Corte Suprema Militar. Eso ocasiona que el ejército, si hay un judío, pues les invito a ver, pues en las redes siempre hay imágenes de este tipo de cosas, unos colonos sionistas se ponen en un campo a tirarle piedras a los que recogen aceitunas, y hay militares, los militares no intervienen, porque los militares no tienen competencia sobre los judíos. Pero si es el palestino el que agarra una piedra del suelo para tirársela al sionista, sí interviene, porque sí tiene competencia sobre el palestino. De manera que hay una permisividad siempre constante entre las acciones de uno y las acciones de otro. Aparte de que, bueno, coger una piedra y tirarla son 10 años para empezar. Eso sí sobrevives a que te arresten, porque lo más normal es que te disparen. Entonces, esto sería Hebrón, la parte de H1, la parte de control, la parte liberada, digamos, y la parte controlada por Israel. En estas carreteras no pueden conducir los palestinos, no tienen acceso a las carreteras. Si tienen un coche, pues lo dejan en el otro lado, pero aquí no pueden conducir. Solo pueden conducir los judíos de la colonia. También es normal que se bloqueen los accesos a las casas. Por ejemplo, para ir a casa del activista que les mostré antes, de Nisrin, teníamos que ir atravesando una finca porque el acceso que era normal a su casa desde la calle se lo tapiaron y por ahí no puede pasar, ¿no? Y bueno, esto que les digo, ¿no? Siempre presente, la simbología y pues las calles vacías, sin vida, porque hay que cuidar a los 400, no se sabe el censo de colonos exactos que hay en esta colonia, pero deben ser entre 400 y 600 más o menos. Esta es otra de las zonas próximas a la mezquita, aquí parte de la colonia de Kiryat Arba, siempre el símbolo como fórmula excluyente. En la calle. Aquí hubo un tiempo en esta zona, esto como ya les digo está la calle que viene todo a lo largo de la mezquita.
a mí me llamó mucho la atención que hay turismo que va a ver esta mierda, ¿no? Bueno, igual gente va al Loro Parque a ver ballenas, pues aquí vamos a ver personas encerradas, por lo mismo. Aquí hubo un tiempo que había un muro que cerraba esta calle. Ese muro marcaba que lo ancho era para los judíos, para sus coches y para ellos caminar, transitar tranquilo. Y los trechitos del muro para la pared era para que pasaran los palestinos. Pero como es una zona, como le digo, van guaguas de turismo religioso, que va a ver los lugares santos y tal, les dio esta vergüenza. Era tan fuerte que les dio vergüenza y al final terminaron por quitar el muro. Pero hoy en día todavía se ve la marca en el asfalto como que se asfaltó 2 veces, como que habían dos espacios. El hecho que se me pasó antes, y ahora me recordé por el tema de los mitos religiosos. El hecho de la importancia religiosa de Hebrón es porque la mitología señala aquí el nacimiento de Abraham, ¿no? El padre de las 3 religiones, el que para cristianos y judíos sería Abraham y para los musulmanes sería Ibrahim, ¿no? Y debajo de la mezquita hay un hueco ahí, se ve que, bueno, dice que está enterrado ahí, está enterrado él con su mujer, que no me acuerdo los nombres, y después hay otro par de mitos religiosos, Jacob, Rebeca, no sé qué, un par de ellos más. Entonces esto para los judíos es de gran importancia, igual que lo es pues el muro o el templo de David en Jerusalén, lo que ellos dicen que es el templo de David. Esto es Shuhada Street, con las puertas de los comercios bloqueadas. Y bueno, todo vacío de palestinos, aquí no hay palestinos. Y aquí parte de la colonia, igual que aquí, ¿no? Estas son viviendas ocupadas por colonos. Bueno, quería hablar también del tema de la persona de Nisrin Hassem Asseh. Nisrin es una madre palestina, madre de 4 hijos. Su marido fue asesinado por el ejército de Israel, murió en el checkpoint que vimos antes, el de Tel Rumeida, y para mí es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que es la resistencia palestina hoy en día, porque el hecho de permanecer en tu casa, de seguir con los tuyos, de seguir formando tu familia, se convierte en un símbolo de resistencia frente al opresor, ¿no? Ella se niega a abandonar, tiene la colonia justo encima, se niega a abandonar su casa y sigue pues con su fortaleza, evitando que tomen su vivienda. Hay una ley, no sé de qué año es, pero muy pronta. Los judíos buenos murieron todos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí ya criaron estos engendros y salió esta cosa. Hay una ley que es la de la vivienda vacía. Si Nisrin se fuera de su casa, coge sus cosas y se va, desde que salga del checkpoint de Tel Rumeida, tiene una familia instalada en su casa. Y la ley lo ampara. Una ley que impide que se abandonen las viviendas. El abandonen es que no te puedes ir nunca. No te vayas, yo qué sé, a casa de tu prima en Nablus un mes, porque te roban la casa. Te la roban estando dentro, que eso también pasa en ese tipo de acciones no gubernamentales que lo contaba antes. Si un grupo de colonos de los más agresivos, que lo son todos, pero de los más agresivos, penetra en tu casa y te echa patadas, lo siguiente que va a hacer el Estado de Israel es reconocer la permanencia en esa vivienda a los colonos. Muy rara vez la Corte Suprema Militar resuelve a favor de los palestinos en este tipo de casos, ¿no? Esto es los hijos de Nisrin y esta es la colonia. Cuando les nombré antes la figura de Baruch Goldstein, este tipo sionista nacido en Brooklyn, que comete el asesinato o los asesinatos dentro de la mezquita portando un fusil del ejército israelí. Baruch Goldstein pertenecía a un grupo que se llama Kahana. Ese grupo es tan psicópata que está prohibido por Israel, o sea, no tiene representación en el Parlamento. Creo que llegó una vez a tener un diputado en la propia figura de Kahana, que era su líder. Pero posteriormente el Estado de Israel lo prohibió, no tiene representación parlamentaria, es un partido que está proscrito, pero cuya semilla del mal radica aquí, ¿no? Y todos estos tienen esa ideología que es, bueno, mucho más allá del sionismo. Porque
a diferencia de lo que podamos pensar, que yo también tenía esa idea, los judíos ortodoxos, los que parecen más radicales, no son favorables a esta ocupación. Cuando vemos los que van de negro con muchos tirabuzones y tal, no es que sean yaquis, pero no son partidarios de esta ocupación. No son partidarios no por razones humanitarias, no porque le caigan bien los palestinos, sino por razones religiosas. Y es porque ellos creen que el Estado de Israel está contraviniendo la palabra de Dios, porque Dios les dijo que cuando volviera, que ya también está tardando un tiempo, ya van esperando unos miles de años ahí, se le ha liado el rollo, pero bueno, que cuando Él viniera, era cuando se crearía el Estado de Israel, cuando volverían las tribus, ¿no?, a volver ahí los hijos de Israel a su hogar. Ellos creen que lo que está haciendo el Estado de Israel es provocando a Dios, ¿no? Están haciendo eso que dijo Dios que iba a hacer, lo están haciendo ellos. Entonces se oponen a la ocupación de Palestina. No es por solidaridad, pero se oponen. Los que están más tronados son los que llevan la kipa no negra, sino de colores. Esos son los que viven aquí, que van armados por la calle también, van con un fusil de asalto por la calle, porque en teoría ellos se están defendiendo. La torreta militar, justo en la azotea, veamos, bueno, pueden ver la proximidad de la colonia, del asentamiento con la vivienda, ¿no? Con su familia también. Y como les digo, ella representa pues esa forma, esa manera de resistir, sobre todo que subyace en la figura de las mujeres en el interior de Palestina, ¿no? Y bueno, para no dejarlo todo con mal sabor de boca, pues quería hacer un poco, desde mi experiencia en el lugar, lo que para mí significaría algo así como la esperanza, ¿no? Pues los niños, que hay montones, la mujer como símbolo que le digo antes de permanencia, de impedir esa ruptura que ejerce constantemente el Estado de Israel sobre la familia, sobre el núcleo familiar, sobre la destrucción atomizada de la sociedad, empezando por el vínculo más pequeño hasta incluir toda la sociedad. Y eso, la fortaleza primordial de eso para mí, y mi experiencia allí en el lugar, era la mujer, ¿no? Una mujer que después tiene que soportar también la frustración de los hombres palestinos que viven en esa situación, ¿no? Esta es la otra parte al norte de esta calle tendríamos Shuhada Street. Esto es la parte que queda debajo de esa colonia y que bueno, que en un día normal pues tiene esta vida que es propia de cualquier, si alguien ha visitado lugares de mercados musulmanes, pues este colorido y esta vida constante, que venden las cosas a gritos. Hay que acostumbrarse un ratito, pero también la permanencia en la tierra, la permanencia que fue lo que nos llevó allí, ¿no? La colaborar con que esta gente pudiera seguir unido a su tierra, porque es lo que les queda. Y lo que están haciendo es defender a ultranza su modo económico, su modo de vida, frente a un ocupante que tiene el monopolio de la violencia y que la ejerce con soltura. Bueno, más de los niños. Curiosamente, estos chiquillos viven, los cogí un poco más abajo de la mezquita, en esa de las casas. Hay una escuela próxima al lugar, que es la última escuela que queda, o la última escuela que construyó el Imperio Otomano dentro de Palestina. Allá por el 1900 construyeron una escuela que todavía sigue viva y a lo que van estos niños, ¿no? Esto era como una especie de soportal, ¿no? Como donde estaban ahí guarecidos, jugando y escribiendo, y estas casas han sido ocupadas, ¿no? El último vídeo que he visto en internet era de un par de psicópatas con una pata de cabra reventando unas casas muy próximas a este lugar. Este es el mercado de Ramallah, que como les digo pues sería la capital de esa entelequia llamada Palestina.
Estado que no existe, Estado que no tiene aeropuerto. Por ejemplo, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, cuando desea abandonar Ramallah, tiene que pasar el checkpoint y tiene que dirigirse o a Amán para salir por Jordania o al aeropuerto del ocupante y salir por el aeropuerto de Israel, si Israel quiere que salga. Bueno, parte de la vida de los mercados, de la cotidianidad en las calles de Palestina, que nosotros cuando los vemos, ¿no? O, bueno, nosotros no, pero en esta información que siempre nos llega de los sitios, ¿no? De cómo son las personas, ¿no? Hay gente que asocia al palestino a terrorista. Pues yo intento con mi trabajo mostrarles que no hay terroristas, no es gente mala, no agrede a la gente, son cordiales, ¿no? Y así aún de la manera en que viven, ¿no? Bueno, aquí tenemos la presencia de dos héroes, este y este. Era del Manchester, eso tenemos que cambiarlo, a ver si volvemos. Con otra camiseta, ¿verdad, Francis? Pero tengo una para ti, Aguanta, tengo una para ti. Bueno, otro... Aquí el colega con el churro que era más grande que el nota. Esta es una población que se llama Sushilla, también llena de olivares, muy próxima a una colonia que había más abajo. En esta colonia se impide que haya establecimientos físicos, que hagan casas de bloque, entonces tienen que vivir en tiendas y si ven cómo es el suelo, por debajo son como cuevas, entonces se mantienen ahí en las cuevas y en las tiendas. Por cada tienda hay 3 banderas de Palestina para tocar las narices, pero no pueden levantar un bloque porque cada vez que levantan un bloque los dejan un rato, pero vienen los bulldozers y acaban tirándolo, ¿no? Esta sí, ahí estamos. Nada, lo mismo, ¿no? La presencia de la mujer, esa otra cosa que nos venden, que la mujer en el Islam, porque tenemos la tendencia de decimos Islam y mezclamos 1.200 millones de seres humanos como si fueran todos iguales. Yo siempre pongo un ejemplo, imaginemos un cristiano boliviano y un cristiano sueco, y díganme puntos en común que tienen, ¿no? Pues lo mismo pasa con el Islam. La mujer en Palestina tiene una presencia preponderante en la sociedad como le digo, de núcleo de la familia, de la fuerza del trabajo y de amalgama de una sociedad que intenta resquebrajar por todos los medios un ocupante, ¿no? Estas son parte de las brigadistas, palestinas, guiris, uruguayas, valencianas, otra valenciana, en ese amalgama que podemos hacer, ese conjunto que podemos hacer de gente solidaria. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros desde casa contra esto? Pues BDS. ¿Y qué significa esto? Boicot, desinversión y sanción. Una de las vergüenzas de este planeta es esta, ¿no? Hay muchas. Pero yo me acuerdo de chiquito de que a mí me gusta el deporte y tal, y yo me acuerdo que Sudáfrica no podía participar ni en el Campeonato del Mundo de boliche. Sin embargo, Israel jugó el otro día contra España. Pues la fuerza en que hay que hacer un boicot económico, cultural, político y deportivo. Hay que hacer frente, y lo podemos hacer desde nuestras casas, ante este tipo de acciones que lleva a cabo Israel y impedir que siga haciendo lo que hace y que tenga una contestación por parte de la comunidad internacional, ¿no? Esto que a nosotros nos dirá, el BDS, esto igual no llega a nada. Bueno, esto en Israel es terrorismo. Si valoramos la consideración que le da Israel, no podemos hacer idea de la importancia que tiene. Omar Barghouti, que es uno de los creadores del movimiento BDS, que ahora ha conseguido salir de Palestina hacia el exterior, estuvo detenido también hace poco, es uno de los creadores de esta campaña y está, bueno, vigiladísimo por parte de Israel porque les ocasiona muchísimo daño, ¿no? Porque hay empresas que no les conviene tener, sobre todo en países nórdicos, en Estados Unidos, aunque de Estados Unidos sale también mucha de la fuente de financiación que tienen las colonias, hay empresas que no les conviene dar su imagen en Israel y se han apartado un poco del rollo. Bueno, este era
Este es el código de barras que les invito a que se queden con él, que no compren ninguna mierda que tenga esto delante, ni que tenga este número delante, porque le han permitido cambiar su código de barras precisamente por la acción del BDS y cambian su código de barra. También disimulan muchos artículos en otra serie de artículos, cosa que le permite la legislación solo a Israel, que no le permite a ningún otro país. Todo lo que tenga 871, 729 es Made in Israel, ¿vale? Bueno, esto que es tierra de campo, los melones, las papas, dátiles, aguacate, que encima lo llaman ecológico, regados con sangre palestina, lichis, esto no sé ni lo que es, pero lo ponía allí y yo lo copio, granadas, tal, todo esto sale de territorio ocupado de Israel. Basta con estar atentos, ¿sabes? Si vamos al supermercado, leer de dónde vienen las cosas, no es mucho. Y luego también, para aquellos que tengan finquitas, que tengan huertas, Israel es una potencia en la producción de química agroalimentaria, de semillas, de sistema de riego y de pienso. Pues si hay uno que pone Israel y otro que pone charcolpino, pues coño, con no comprar el de Israel tenemos. Esta mierda se vende en Lidl, ¿vale? Israel, ¿vale? Israel no solo roba las tierras, no solo mete unos bulldozers y arranca los olivos, como lo vi yo allá, ¿no? No meter los bulldozers, pero sí llegar una mañana al palestino y no tener campo, porque pasó el Caterpillar y arrasó su campo, sino que roba los recursos del agua, los acuíferos de Cisjordania para regar lo suyo. Aquí, líder. Comprando esto, estamos siendo partícipes de un genocidio. Pues no comprarlo, es fácil. Bueno, ahora mismo, la última vez que di la charla había otra campaña, pero ahora mismo hay una campaña que también a través de las redes sociales, en la que 1.500, 1.600 presos palestinos, presos políticos palestinos, están en huelga de hambre dentro de las prisiones de Israel. Este es el total de personas presas por Israel. Tenemos 6.500 prisioneros políticos, 182 niños, personas administrativas, personas detenidas sin cargo ni juicio 500, mujeres 19, bueno, tenemos ahí de todo, ¿no? Israel tiene una forma de detención que es la detención administrativa, eso es un invento también muy democrático, que no tiene ni cargos ni juicio y se renueva por periodos de 3 o de 6 meses. Te sientas delante del juez, te hacen 5.000 preguntas y el tipo decide si te vuelves a la cárcel o no te vuelves a la cárcel. Podemos imaginarnos cómo son las cárceles, el acceso a los médicos, el acceso a la familia. Todas las prisiones están en el lado del 48, en el lado de la primera invasión, con lo cual las familias no pueden salir porque los palestinos de Cisjordania no pueden ir al lado de la primera invasión. Ahí no pueden ir. Yo, por ejemplo, cuando terminó la campaña fuimos a Jericó con otros colegas, bajamos hasta el sur, no me acuerdo el nombre de la ciudad, Eilat, para cruzar a Jordania. El guía que nos llevó al Mar Muerto solo podía llegar a un punto del Mar Muerto, al primer balneario que hay en el Mar Muerto, el primero. Ya de ahí para abajo no puede pasar, siendo su país, siendo su tierra, no puede acceder para abajo. Pues de la misma manera tampoco se pueden desplazar hacia el 48, con lo cual estas personas no pueden no pueden recibir visitas como cualquier prisionero, ¿no? Bueno, pues ahora mismo se encuentran todos o una parte de ellos importante, en huelga de hambre y aquellos que participan de las redes sociales, que también queremos que no sirven para nada, pero nos hemos cargado el aceite de palma, igual sirve para algo. Hay un par de hashtags como dismantle the prison of shame, ¿no? Desmantelar las prisiones de la vergüenza o romper las cadenas, ¿no? Esta es Marina Albiol, que desde el Parlamento Europeo siempre está haciendo fuerza por la causa palestina, tanto ella como Manu Abu Carlos, que también es otro miembro de Izquierda Unida y que está, bueno, creo que Manu reside en Palestina fijo, creo que está en Gaza incluso. Esto es hoy 5 de mayo, se cumplen 19 días
en huelga de hambre. Ahora mismo el Estado psicópata se está pensando en alimentar a la gente. Ya se ha muerto una de las personas, en alimentarlos por la fuerza. Eso supone meterles una sonda por la nariz y amarrarlos, ¿no? Porque lo que les da mala prensa es que se sigan muriendo. Yo les invito a que toda campaña que puedan hacer desde las redes, sobre todo de Twitter, que es muy combativo, y seguir a las personas que participan más en estas redes sociales, ¿no? Pues, como Marina Albiol, Manu Abucarlos, después hay Raquel Martí, que es la miembro, la encargada para Palestina de la Oficina de las Naciones Unidas, Human Rights Defender. Estos serían de Facebook, ¿no? Palestina Libre, Days of Palestine, y después todos estos en Twitter. Que lo hagan, ¿no? Que participen a través de las redes y hacer fuerza para intentar solventar todo este rollo, ¿no? Y luego en esta página, boicoteisrael.net, pues pueden tener información de de qué productos nos intentan colar. Por ejemplo, he visto por ahí en algunos centros de belleza todos los productos del Mar Muerto. Eso es robado todo. O sea, siempre hay una alternativa. Somos consumidores y tenemos también cierta responsabilidad en aquellas cosas que consumimos. Pues, por ejemplo, esos productos, yo qué sé, Revlon es absolutamente judío de los pies a la cabeza. Los juguetes Imaginarium, le estamos comprando juguetes a nuestros niños fabricados en Israel. Y muchas veces en colonias, cosa que se prohíbe también expresamente por parte de Naciones Unidas. Si podemos hacer fuerza con ese tipo de cosas, pues yo desde aquí, en mi modesta presencia, pues les invito a que lo hagan e intentemos darle una voz a uno de tantos pueblos olvidados que hay por el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso es todo. Muchísimas gracias. Si alguien me quiere hacer una pregunta o algo, se queda con alguna duda, porque son tantas cosas que también se me despistan cosas que decir. ¿Palestina solo vive de las aceitunas? No, hombre, Palestina tiene su propia red de comercio, pero por ejemplo en el mercado de Hebrón, es como el zoco inmenso, todos los productos agrícolas que llegan, todos tienen simbología hebrea. Todo se vende a través de empresas judías. No se puede trabajar el campo y vender a lo grande. No puedes montar una empresa y vender en el otro lado. Sin embargo, del otro lado te invaden con todos sus productos. Pero fábrica de aceite y nada de eso. Locales. Lo que como si nosotros, todo un país como el mercadillo de Weimar, ¿no? Que eres tú el agricultor y lo vendes en tu red más próxima, pero no hay un mercado grande económico palestino porque lo controla totalmente el Estado de Israel. ¿Y campo tiene campo? Sí, claro. Como había antes en la fotografía. Sí, nosotros fuimos ahí. ¿Cómo canalizan la ayuda? ¿Ayuda exterior cómo se canaliza? ¿Cómo llega y el control que tiene? Hombre, casi todo esto pasa como el Sáhara, ¿no? Acaban viviendo de ayuda humanitaria. Hay planes de Naciones Unidas para... Es que esto es súper estrambótico porque permitimos que los destrocen, pero después le damos ayuda. Esto es como cuando bombardeamos países y después damos ayuda para la reconstrucción. Digo, coño, igual si no los bombardeamos, no, estamos agarrando... Pues esto pasa lo mismo, ¿no? Las Naciones Unidas permiten que se masacren. Bueno, yo ahí tengo fotos, bueno, las tengo ahí, ¿no? Son muchísimas. Que también lo vi en Etiopía, del USAID, ¿no? Ayuda de Estados Unidos, ¿no? Pues, coño, igual si no le vendes bombas de fósforo, pues no me tienes que después dar de comer, ¿no? Y hay formas de ayuda a través de instituciones incluso gubernamentales, como es las Naciones Unidas, para recuperar. Ves sitios que están recuperados por las Naciones Unidas y tal, pero después, por ejemplo, en Susilla hay fondos de la Unión Europea y de las Naciones Unidas para recuperar Susilla, cuando Israel les impide poner un bloque. Pero la gestiona Israel entonces, todas las ayudas. No, eso la gestiona la Autoridad Nacional Palestina. Sí. Y la propia Naciones Unidas en el terreno. El patrimonio artístico del entorno que queda en esta zona estará todo también
Hombre, el patrimonio que tienen ellos es fundamentalmente religioso. Y ahí es peludo, porque tanto por un parte como por otra, ¿no? Allí donde puede haber algo de historia musulmana, Israel pasa las palas y limpia. Pues ¿cuánto lleva el Islam? Desde el año 600, pues hasta que no lleguemos al año 500 vamos barriendo, ¿no? Y después, bueno, parte del patrimonio, como puedes ver, como la mezquita que está ocupada, o muchas cosas que todo lo controla Israel. Después, por ejemplo, bueno, el caso, por ejemplo, de Jerusalén. Tú vas a Jerusalén para subir no sé si alguien se hace una idea de cómo es. Está el muro, ¿no?, de las Lamentaciones, que ellos dicen que ahí estuvo el templo de Salomón, y encima está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Porque aquí, bueno, se chocan todas las religiones. Para ellos ahí estuvo el templo de Salomón, que es como el padre de su rollo, de sus tribus y de su historia. Y después encima está la mezquita de Al-Aqsa, porque Mahoma, en una de sus cositas, hacía mucho sol allí en el desierto, un día dijo que se había ido por la noche a la mezquita más lejana y había hablado con Dios y volvió. Fue rápido, fue divino. No, eso no lo llevaba Winter, se ve que era otra compañía, otro rollo. Pues cuando él nunca dijo que estuvo en Jerusalén, no quedó constancia que estuvo en Jerusalén. Sin embargo, los musulmanes interpretaron que la mezquita más alejada era la de Jerusalén. Por eso es un lugar santo para los musulmanes. Porque ellos interpretaron que la mezquita más lejana que tenían, y por eso se llama Al-Aqsa, porque es la que está más lejos, es la mezquita de Jerusalén. Sí, la de Jerusalén. Pues para acceder a la mezquita hay que entrar por el muro de las Lamentaciones, hay un checkpoint, en todos lados hay un checkpoint, un control militar muy férreo. Se accede, después hay como una pasarela de madera que te lleva hasta la mezquita, ¿no? Por ahí acceden todos los que no son musulmanes. Los musulmanes acceden por otro lugar. Los judíos tienen prohibido acceder a ese lugar. Hay una orden del rabino cuando vas a subir por la escalinata esa, por la pasarela, que te pone que el rabino ha dicho que por ahí no suban los judíos, que no pueden ir los judíos a la explanada de las mezquitas. Sin embargo, ellos van, y van protegidos por el ejército. Y con la misma intención, con la de faltar al respeto, con la de violar los lugares santos. Eso es constante, siempre. Y hay seguridad palestina dentro de la mezquita. Y da igual, porque claro, la seguridad palestina es seguridad como un controlador de acceso del campo, y el otro tiene un fusil. Entonces, fusil gana controlador del campo. ¿Y los asentamientos lo hacen sobre las casas de los...? No, se asientan en las propias viviendas. Yo he visto en la televisión que hacen bloques como si fuesen de vivienda, y ahí veo que está como si fueran los puestos de tal sobre de las casas. Hay varias maneras de ocupar. Bueno, primero, cuando les contaba eso un poco de la historia al principio, que es un poco largo, pero cuando entra Israel en el 48, los palestinos se van de sus casas. Eso es una cosa que me resultaba muy llamativa, ¿no? Los palestinos se van. Entonces ustedes imagínense que llega una fuerza invasora, fusil en mano. Esto es un ejército, o sea, pensemos que en 1948 un país que había perdido, una etnia que había perdido 6 millones de personas era capaz de tener armas hasta los dientes. Es curioso, ¿no? Curioso. Una gente que era víctima en el 45, pero que en el 48 eran una fuerza ocupante. Vamos, usted imagínese España en el 42, la gente se moría de hambre igual. No, imagínese que España en el 42 hubiera invadido Francia. Pues, chiquito, qué cambio, ¿no? Pues lo mismo pasa con esta gente. Esta gente invade las casas, empiezan a llegar las hordas de judíos de todos lados, lo peor de cada casa, y la gente, los palestinos se van y cierran sus casas, y la cierran con su llave. Pues esa llave hoy en día es un símbolo de resistencia. Cuando se visitan campos de refugiados, como el de Aida Kam, el de Bethlehem, el símbolo que tiene el campo a lo grande es una llave, porque esa gente todavía está esperando algún día volver a su casa, porque la gente cerró la puerta diciendo, bueno, viene esta gente, pero esto se arreglará, ¿no? Igual vuelvo a mi casa. Pues eso fue la primera ocupación, dentro de las viviendas de los palestinos, y esa ocupación se sigue haciendo, como le digo. Yo he visto imágenes estos días de reventar las casas de los palestinos,
Y hay casos de gente que se ha ido a comprar el pan y cuando ha vuelto tiene una familia dentro de la casa, ¿eh? Es que es un poco de loco. Sí, sí, pero de ocupas, pero que son ocupas que posteriormente el Estado les reconoce el derecho a quedarse ahí, como los que se quedaron en el hotel, sí, sí, igual. Y después están las colonias, como la que vimos después del muro de Belej, en esa colonia que se ve ahí, que esos son pisos construidos como, un poco como el Posero en Seseña, en donde no hay nada, construyo casas. Y ahí meto una colonia y construyo casas para 5.000 personas, y los meto ahí. Pero claro, para meterlos ahí necesito una infraestructura, necesito unas carreteras que me unen con Israel y cercar un muro para que no vengan los otros. Y luego está la ocupación de esa, dentro de las propias viviendas que se sigue produciendo. En Jerusalén Este, en la ciudad vieja, hay casas que están ocupadas arriba, ¿no? Bueno, han ocupado toda la casa, pero bueno, las que están ocupadas. Y me llamaba la atención porque cuando va a entrar el tipo, el ocupante, el que no era su casa ni de coña, tiene un portero y dentro hay un militar que defiende su casa, tiene un tipo viviendo en su casa. Y después esta colonia, la Kiryat Arba, hay una parte que es la que hemos visto que es de bloque normal, pero después hay una donde estaba el sionista grabando con el móvil con los militares. Esos son como unas casas como unos barracones. Eso en verano se tienen que morir ahí como chinches. Pero ese es el primer paso. Ellos crean esos barracones, posteriormente acabarán haciendo casas grandes, seguro, acabarán haciendo viviendas. Lo que pasa es que a mí la impresión, en el caso de Hebrón, la impresión que me daban es que ellos se sacrifican. O sea, esto es gente que viene, ninguno es de allí, es evidente. Son húngaros, checos, rusos, azerbaiyanos, de todos los lados. Son rubios con ojos azules. Digo, son la misma etnia que los palestinos. Y tú miras un palestino y miras un judío de los que están, bueno, vieron los soldados, son blancos. Digo, tú naciste, ¿sabes? No nació aquí ni tu tatarabuelo. Pues ellos se sacrifican en decir, bueno, pues yo paso toda esta penuria, pero yo estoy en la tierra de Dios, en la tierra que me dio Dios, en la tierra de Israel, y mis hijos vivirán mejor. Y se sacrifican y viven en barracones. Y hay eso, diversas maneras de ocupar, ¿no? Muchas maneras de ocupar. Y siempre ocupando el territorio. Y cuando ocupan el territorio, ocupan todo el territorio circundante, porque ya empieza a ser de protección. Entonces lo cercan y ponen vallas o ponen muros, cortan carreteras, todo ese tipo de cosas. Mira, y la cuestión, por ejemplo, de la formación de la estructura educativa, la formación de niños y niñas, la cuestión de los adolescentes que quieren formarse como médicos, maestros, ¿cómo funciona con los palestinos? Hombre, ahí tienen sus centros educativos. Lo que pasa es que volvemos a estar en lo que significa la ocupación. Uno de los... Donde dije que estaba la escuela, ahí hay un checkpoint anterior. Los niños que quieren acceder a la escuela tienen que pasar el checkpoint. Igual no lo pasas. Igual hoy no vas al cole, porque no quiero. Y llega... Es que es difícil de explicar sin que parezca yo un fanático, pero llegan a tal grado de sadismo que hay organizaciones, igual que yo fui a recoger aceitunas, hay organizaciones que se dedican a ir de brigada internacional a acompañar a los niños, porque les tiran de todo. Les tiran desde mierda, a orines, a huevos, para mancharlos, para ensuciarlos, para que se tengan que ir para su casa, para que no vayan al colegio, así constantemente. Aparte de que los detienen a los niños, porque después los niños cogen y tiran piedras, son unos cabrones también, pero claro, tiran piedras y se detienen a un niño. 12 años, 13 años, da igual. O le disparan, como han visto en la lista de niños a los que les disparan. Y después, si tú vives en Belén, las distancias son cortísimas, es un país súper pequeño. Desde Eilat, para que se hagan una idea, desde Eilat a Jerusalén son 4 horas de guagua. Y has atravesado medio país. Es muy pequeño. Ramallah está de Jerusalén, no sé, 45 minutos de guagua. Bueno, 45 minutos si descuenta el checkpoint. Con el checkpoint es hora y media, porque tienes que bajar. Aquí se bajan todos. Sobre todo se bajan los jóvenes. Entonces, si tú vas a ir a la escuela y tú estás en la Universidad de Ramallah, pues a la hora que tienes que ir, porque te tienes que bajar de la guagua. Y igual te bajas de la guagua y estás allí 3 horas, si sobrevives. Porque ya les digo, cada vez que pasas un checkpoint, te estás jugando el pellejo, porque te matan. Da igual, te matan. Y pueden ver imágenes, si entran en los perfiles de Human Rights Defenders, hay vídeos
de auténtico sadismo, de coger a un pibe, vendarle los ojos, ponerlo así y el otro le dispara. Y eso está, y lo hacen. Entonces, te juegas la vida cada vez que vas. Hay un sistema educativo, claro que sí, y hay médicos de prestigio palestinos y tal, y abogados y tal, pero claro, es una vida completamente interrumpida constantemente porque tienes una fuerza de ocupación. Y cuando hablaste de control, yo he leído algo que ejercen el control, que para ellos es estratégico, que el agua tanto para consumir como para la agricultura. Sí. ¿No podría decir? Hombre, control, no, la roban. Bueno, exacto. La roban. Tú tienes un campo, no puedes hacer un pozo. No puedes. No, el agua es de Dios y Dios era judío. De ahí no se coge. Claro, todos los recursos estratégicos están controlados por Israel. Ahora mismo Gaza, que Gaza es otro tema al que no se puede acceder. Gaza lleva 10 años bloqueada. Yo estuve intentando moviéndome a ver si conseguía entrar y que va, no conseguí nadie que me enchufara allí. Es súper complicado. Gaza ahora mismo tiene 2 horas de luz al día. Hay hospitales que se están cerrando con enfermos dentro porque no hay luz. Imagínense un hospital sin luz, una escuela sin luz, lo que decías tú, ¿no? Estudiar y no hay luz. Y que tú mañana tienes un examen, pero no hay luz. No tienes velas y el agua lo mismo. O sea, el agua, hay una cantidad, para que no me sé la estadística, hay una estadística del agua que consume un judío al año y la que tiene un palestino. Bueno, tiene 3 duchas si se descuida. Tienen restricciones de todo. Que parte de donde están las fuentes, incluso aunque estén en territorio palestino, las controla, las roba. Hombre, por ejemplo, todo el río Jordán lo controla Israel. Y lo controla tanto y lo exprime tanto que, por ejemplo, el Mar Muerto, ahora están pensando meterle agua desde el Mar Rojo, porque se está quedando sin agua. Era curioso ver, habían balnearios. El Mar Muerto es un sitio asqueroso, no vayan nunca. Yo fui, es una mierda. Como bañarse en la caca de un niño, es horrible. Pues hay balneario y el agua ya, o sea, el balneario está cerrado porque se quedó el balneario aquí con la torre de vigilancia aquí y el agua está a 2 kilómetros. Y eso es porque la fuente de abastecimiento que tiene el Mar Muerto, que es parte del Jordán, está completamente cerrada. Y lo poco que le evita Jordania, que Jordania tiene menos fuerza también, porque también, pongámonos en situación de la zona, ¿no? Palestina se ha quedado sola, hemos destruido Irak, que era pro-palestino. Cuando Estados Unidos decidió poner una embajada en Bagdad, Saddam Hussein le cambió el nombre a la calle y la llamó Palestina, para que en el correo de los Estados Unidos tuviera que poner Palestina, para joderlos, ¿no? Después le pasó, así le costó, es que iba provocando el cabrón. Siria no la hemos cargado. Siria, Israel no solo roba el agua de Palestina, roba las fuentes de agua de los Altos del Golán, que son súper estratégicas. No está en los Altos del Golán porque quiera, o sea, no está en los Altos del Golán porque hay agua. Y le roba el agua a Siria. Israel está bombardeando Siria, está participando activamente en la guerra. Una de las curiosidades con el territorio de Israel es que la Constitución no delimita su territorio, no acaba, claro, porque es un Estado hecho para expandirse. Que va a invadir. Claro, sí, la Constitución, la Constitución de Israel no dice dónde termina. Eso es cojonudo, maite ir al registro y que tu fincas no pone dónde termina. ¡Chu! ¡Qué guapo! Pues eso está haciendo Israel porque su ideología paranoica es seguir conquistando, ¿no? Y una de las cosas que se está hablando ahora es federalizar, hacer una balcanización de Siria y ahí estaría Israel quedándose los Altos del Golán. Bueno, que de hecho los tiene porque los tiene ocupados. Es la historia de Israel desde hace miles de años, ¿no? Esas tierras se las robó a los filisteos a base de sangre, ¿no? Eso está en la Biblia. O sea, que ellos mismos lo escribieron, ¿no? No eran de ellos, eran de otros. Sí, bueno, pero esas tierras robadas. Ellos tienen cosas que les dijo Dios, entonces ahí cuando se los dijo Dios, ahí entramos... Yo le diría lo que sea, le dio las escrituras de aquello y todo eso. Claro. Pero eso en la Biblia de la ley... Bueno, la de ellos que es la nuestra, La de ellos que es la nuestra, porque el Antiguo Testamento es el mismo. Por eso es el mismo, por eso digo que es la Biblia. Lo mismo, que si sea que se ha leído algún pasaje del Antiguo Testamento... Los filisteos llegaron ellos y se fueron los filisteos. Pero no se fueron pacíficamente, se fue conquistado a sangre. Claro. Pues eso mismo que te estoy contando, de pasajes de la Biblia que hablan de expulsar a sangre, eso se da en las escuelas judías. Como historia. Sí, claro, la de ellos, de loco.
de locos, ¿no? Y eso se le da a los niños, con lo cual a esos niños cuando llegan al ejército, el ejército tienen que pasar los varones 3 años y las mujeres 2. Le das arma a un tío que se ha criado en ese sistema educativo. Después hay un montón de cosas, lo de llamarlos árabes, ellos no los llaman palestinos, los llaman árabes, porque el llamarlos árabes significa que vinieron de Arabia, no que estaban allí y llegó la religión, que es como fue. No, son árabes, no son palestinos, los llaman árabes, y los llaman árabes despectivos, ¿no? Y es fácil ver pintadas que pongan gas de árabes, ¿no? Gasear a los árabes. Aprendieron. La Segunda Guerra Mundial tomaron nota ellos de un montón de cosas. La solución es que los alemanes habían terminado con todo esto. Ese fue el gran No, lo que pasa es que se cargaron a los buenos, se cargaron a los buenos. Irónicamente son los culpables. Ninguno de estos es... Haberlos extinguido total. Ninguno de estos es judío, como les digo, ninguno nació allí. Hay un libro que lo tengo por ahí, que es de un autor judío, un profesor de universidad de historia de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Shlomo Sand, que se llama La invención del pueblo judío, ¿no? Y es algo que no existe. Ellos basan su idea en que ellos vivieron siempre en Israel y un día hicieron una diáspora, y es una absoluta mentira. Yo, por ejemplo, estuve en Etiopía con poblaciones judías, negros, que creían que alguna vez estuvieron en Israel. O sea, era rollo Canal Historia. O sea, ¿cómo le explico yo al subnormal que es negro? ¿Sabes? O sea, tú no eres semita, no vienes de allí. No, vamos a ver, tú te has visto, dame un espejo, por favor, ¿sabes? Y después van a Israel, que yo fui, una de las cosas por las que fui fue por esto y porque quería terminar un trabajo que había hecho sobre los judíos etíopes, ¿no? Los judíos etíopes son todos buenísimos, encantadores, ellos quieren ir a Israel porque es the Holy Land, ellos quieren ir allí a ver a Dios porque Dios se los dijo. Cuando llegas a Israel, a la parte, digamos Israel, ¿no? Y ves el papel de los etíopes, es nauseabundo. O sea, son negros convertidos en las Gestapo. Los mayores perros que había en el ejército eran los negros. Me dio asco. Bueno, fui incapaz de terminar el trabajo y de ir a hacer mi foto de la escoria esa. ¿Sabes? Son asquerosos, los perros. Son los peores pagados, son los que ponen la droga, los que ponen las putas en el Estado de Israel y son los más perros. Es una cosa de loco. Me queda flipado con ellos. O sea, de decir, una vez hablé con uno, lo vi, digo, ¿qué? ¿Cómo está el día, no? Está ahí armado, hasta los dientes, mochila, casco, tal, y tal. ¿Lo qué? Trabajo duro, ¿no? Dice, sí, pero esto es por nuestra tierra sagrada. Un negro de Etiopía, tío. Digo que me dieron ganas de decirle, yo sé de dónde vienes tú, tío, si vivías en una choza, analfabeto, ¿sabes? Y el primero que dispara al palestino es el negro. Digo, es que es una cosa increíble y es una comida de coco absoluta, pero desde que son chiquititos. Pero también, con respecto a lo que tú dices, también hay activismo pro-palestino también dentro de Poco. Pero existe, ¿no? Y también hay gente que está... Hay un par de organizaciones. Gente joven que está trabajando para... Bueno, están los judíos ortodoxos que se niegan a ir al ejército porque Dios les dijo que no portaran armas. Desde todos con Dios. Es una paranoia. Pero bueno, están los judíos ortodoxos que se oponen. Después hay una organización que se llama B'Tselem, que es de militares. Bueno, no, esa es una organización judía, un poco de apoyo al pueblo palestino. Y después hay una organización de militares que no ir al ejército es muy difícil. También hay que ser un poco condescendiente en ese aspecto. Negarte a ir al ejército es una lacra social para toda tu vida. O sea, la gente lo que hace, los que pueden y que no quieren ir al ejército, es ahuecarse. Cuando llega la edad del ejército, se van para Europa, se pasan el tiempo en Europa y después regresan. Pero hay una organización que se llama Break the Silence, que es formada por militares que denuncian las atrocidades del ejército. Pero es muy difícil porque date cuenta que esto es una política del Estado de Israel que no tiene que ver ni con el color político, porque esto lo ha hecho el Likud, lo ha hecho los laboristas, los han hecho todos, o sea, todos tienen la misma idea expansionista.
con diferentes ideologías que afectan a Israel, pero las ideologías de los gobiernos de Israel, con lo loco que pueda ser Netanyahu y los menos locos que pudiera haber sido Simón Pérez, afectan a Israel. De ahí para afuera, la política es la misma. La política es de masacrar a Israel, a Palestina, porque nunca nadie se ha ido. Nunca nadie ha dicho, porque ya no se dice, volvamos a las fronteras del 48, porque eso ya es imposible, han pasado 70 años. Ya es ni siquiera volvamos a las fronteras del 67. Es que eso no lo plantea nadie, porque las colonias siguen creciendo. Recientemente el Knesset, que es el Parlamento de Israel, legalizó 4.000 asentamientos, que no es que fueran ilegales. Vamos a ver, para las Naciones Unidas todos los asentamientos son ilegales, todos. Lo que pasa es que el veto de Estados Unidos constante impide que se tomen medidas con ese asunto. Pero legalizó 4.000 asentamientos que eran ilegales para el propio Israel, y los legalizó. O sea, hay 4.000 asentamientos más dentro de Cisjordania. O sea, es un problema que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente políticos, de activistas dentro de Palestina, ya la posibilidad de dos estados, ya eso es inviable. Es inviable porque no existen dos estados, es imposible, que no puedes hacer un estado con ese mapa que yo les enseñé de un territorio completamente diseminado. Entonces la única idea, la única posibilidad es un solo estado, plurinacional, plurireligioso, y permitiendo la vuelta de toda la gente que se fue. La gente que se fue en el 48 y la gente que se fue en el 67. Pensemos que hay refugiados palestinos en Líbano, en Siria, los que no hayan huido. Hay refugiados palestinos en Jordania y hay refugiados palestinos dentro de Palestina. Son millones. Claro, es que Israel no va a pasar pues vamos a tener este conflicto todo el tiempo. Y como en el Sahara, hasta que esta gente un día tenga alguien que les dé 4 Kalashnikov otra vez, porque la situación es insostenible. Dentro de Israel, cuando estaba convivía dentro de Israel, o por ejemplo Jerusalén, donde la opresión es brutal, yo sentía odio, sentía odio. Yo la verdad que también no soy una persona que sea muy de mantenerme al margen, pero es una cosa salvaje. O sea, Jerusalén o Hebrón es el gueto de Varsovia, es lo mismo. Lo único que en vez de gasearlos los vamos matando poco a poco y intentando que se vayan y echarlos. Y después, bueno, hay fuerzas que están armadas. Hamás tiene armas, las pocas que le quedan, pero tiene armas. Y después está Hezbollah, que es un ejército poderoso. Veremos cuál es el papel de Hezbollah en todo esto también, porque Hezbollah es el que está evitando, tiene apoyo de Irán, es una milicia pro-iraní, y ahora mismo es el que está evitando en el sur del Líbano que penetre al Daesh, ¿no? En Líbano han conseguido que no entre el Daesh precisamente por la fuerza que está haciendo Hezbollah con fuerzas iraníes, ¿no? Esa gente tiene armas y está preparada, y va a acabar una guerra. Cuando acaben esa guerra que ya están calentitos, igual dicen, mira, vamos por abajo. O sea que se puede armar, se puede armar. Bueno, uno se pregunta a veces cómo personajes como Simón Pérez o aquel que estuvo de embajador en España, Solón, Ben-Ami, que estuvo embajador en España y después fue ministro de Exteriores, que yo lo leí en algunos artículos en periódicos españoles, y sobre todo que estuvo de embajador en España y fue luego ministro de Asuntos Exteriores, a mí me daba la impresión de un tío muy coherente, que tenía asimilada la cultura democrática de Europa, ¿no? Y cómo cuando van a Israel, pues parece que el ambiente los engulle, y ocurre como con los países africanos, cuando los líderes de los países africanos, como Sékou Touré o el de Senegal, que obtuvieron notas destacadas en los colegios y en las universidades europeas, y después cuando van a África se sienten sometidos al medio ambiente, y ya la cultura que traían
de Europa la pierden para volver a coger la cultura, las costumbres, y no las costumbres buenas, sino las costumbres peores de los países en los que se asientan. Hombre, yo no sé el espíritu democrático que tienen los políticos. Sí. Era al que yo me refería. Los presidentes y los políticos israelíes. Sí, es verdad que Israel funciona como una democracia. Al menos de cara al público. Pero luego es un Estado que es una teocracia, un Estado basado en una religión. Pueden entrar en Internet, buscan la embajada de Israel y el Estado de Israel se define como el hogar de los judíos. Eso es como ligeramente excluyente, o sea, el hogar de los judíos. Y además autoriza, eso también está en la web de la embajada, autoriza el retorno, entre comillas, de todos los hijos de Israel, considerando como hijos de Israel a todos los nacidos de madre judía que nunca hayan profesado otra religión. Entonces, bueno, primero que es un Estado con ese tipo de cajones estancos, ¿no? De que hay que cumplir una serie de normas que son pues, religiosas y raciales. Porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Etiopía, ya nos dejaban ir a los negros. En primer momento, en unas operaciones que se hicieron en los años 90, 80 y pico, 90, que se llevaron un montón, porque les interesaba poblar y no había con qué tirar y tiraron de negro, pero en cuanto cayó el muro Berlín y se vino abajo la Unión Soviética, tuvieron una cantera de lo peor. Todos los locos del mundo, todos los askenazis, que es curioso que se llamen askenazis, su raza, les han abierto la puerta, entonces están viniendo de Rusia, están viniendo de tal. Y sí, es verdad que puede funcionar como una democracia, pero una democracia con una apartheid dentro, igual que podía ser muy democrático Pieterbota en Sudáfrica, pero claro, después cuando llegas a Soweto, ahí ya no habían tantos derechos, ¿no? Y es un Estado que, ya le digo, independientemente de que sea un gobierno progresista o un gobierno conservador, la actitud con los palestinos es siempre la misma, ¿no? No es el primero, yo qué sé, después estaba el loco este, que yo no sé si ya se murió, el que le dio un rollo cerebral, que hizo las matanzas de Shabir Shatila, o el otro día cuando el rollo este de propaganda de Siria de las armas químicas, que salían los cascos blancos y tal, la película hasta que se montaron, Netanyahu puso en Twitter que coño, que cómo se podía gasear a niños y tal, y él tira fósforo blanco en Gaza y mata a niños, ¿no? O sea, que yo qué sé, a mí me parecen psicópatas, que de verdad, o sea, y todavía siguen bombardeando Gaza. Cuando les da la gana, ellos dicen que hay un objetivo y le tiran 4 bombazos, plantan una fragata y le tiran 4 bombazos, y da igual los que se mueran. Y ya les digo, 2 horas de luz al día, una población, Gaza es ahora mismo el territorio con mayor densidad de población del mundo. En ese cacho de tierra viven 2 millones de personas. Hay otras brigadas que han ido a Gaza, que ahora está cerrada. Bueno, lo que pasó con el convoy de mujeres, que fue el barco de mujeres que intentó llegar a Palestina, ¿no? A Gaza. Hay otras brigadas que se encargan, que eso también lo hace Manu Bucarlo, de proteger a los pescadores, de ir con los pescadores para que no les disparen, porque les disparan a los pescadores. O sea, estamos hablando de un Estado basado en una psicopatía, o sea, un Estado que de loco, de loco. Pero con el beneplácito de Naciones Unidas y todos los países. Bueno, de todos no, porque ya te digo, el cuño no te lo pone en el pasaporte porque hay países que no. De ellos, España le vende armas a Israel. Sí, claro. La concertina de los muros, es nuestra. Pero sí, los beneplácitos de Naciones Unidas no sirve para nada. No, ya te digo, Naciones Unidas tenía una campaña para recoger firmas, que da pena, ¿no? Da pena. Pero que después están las organizaciones, Moisés, no sé qué, porque lo que tú dices, le tiro la bomba y después le tiro caramelo. Le tiro la bomba primero y por eso, callado, porque no. Por eso está en lo que podamos nosotros, como ya le digo, como consumidores, no consumir los productos de Israel y después toda la fuerza que podamos hacer. Consideramos países democráticos. En Internet no hay ningún país. No, y si te pones a pensar, por ejemplo en España, ¿no? El PP, que son los herederos del señor bajito, el señor bajito que decía lo de los... Podemos seguir nombrando más partidos. Lo de las conspiraciones judeo-masónicas, ahora son prosionistas, ¿no? O sea, pasaron de un señor que decía los judeo-masónicos y ahora son colegas de Netanyahu. Bueno, ¿cómo se llama el del PSOE aquí? El Juan Fernando López Aguilar,
Hay fotos de él en Twitter, fue a ver los muros, pero vio los muros no del lado que los vi yo, los vio del lado yayi, con el milico sionista, de loco. Y después da conferencias de Palestina, y fue con los judíos. Digo, bueno, ¿y qué conferencia das tú? Es normal. Y participó, y bueno, y hay un montón de gente que participa, que va allí. Fue ministro del gobierno social. Y fue ministro. Pues busca en su Twitter, el colega estuvo en los muros. Estuvo allí y estuvo con los sionistas explicándole cómo hacían colonias para desplazar a población. Lo que pasa ahora en Arabia Saudí, el responsable de los derechos humanos No, entra dentro de la organización. y en la Comisión de la Mujer. Arabia Saudí. En la Comisión de la Mujer. Y todos votaron que sí, que Arabia Saudí, que sí, que tenía que estar. Paradoja de este mundo. Nada. Y no es una lucha perdida lo que se está haciendo, pero que somos pocos. Bueno, Somos pocos. pero tenemos que intentarlo, porque si nos rendimos va a ser peor. No, rendirse nunca, a ver si me entiendes, pero... Si nos rendimos va a ser peor. Por lo menos que no nos quiten la voz, ¿no? Por lo menos Yo denunciarlo. estuve en Egipto hace como 8 o 9 años. Y había un cementerio, bueno, con la gente de cuando la guerra de los 6 días, habían 30.000 personas viviendo en Millón. Sacaron los huesos, sacaron los muertos y siguen viviendo. En el Cairo, en el centro del Cairo. 30.000 personas viviendo en un cementerio. Muchos fueron palestinos, también fueron israelíes. Cuando el tema de la guerra fue, no sé, de Dayan, ¿no fue el tuerto? No sé, Dayan, sí. Dayan, pero el tema que yo estuve en ese cementerio me dio hasta miedo. Me dijeron, mira, cuidado, ¿qué tal? Bueno, un poco desapreciado, sí, un poquito, pero 30.000 personas, niños, adultos, guiones, de todo. Y pues, salieron huyendo de toda esta gente y siguen ahí, lo tienen, igual que lo tienen en un gueto como en un gueto, lo tienen controladísimo. Porque también en Egipto está igual que en Palestina, el murito y había que verse el ejército manchurito. Esto no vi, no sube hasta... Hombre, Egipto ahora bloqueó Gaza también, porque como en Gaza, en Cisjordania, el gobierno es de Al-Fatah, pero en Gaza es Hamas, y como Hamas era medio colega de los hermanos musulmanes, el paso de Rafah también está bloqueado, con lo cual esa gente está allí esperando morir, no tienen otra. Y no pueden salir, no pueden moverse, no pueden hacer al mar. Si no mueren de viejos, mueren poco. No, sí, eso es otro. De viejos van a morir poco. Como de un tiro, como de un no sé. ¿Cuál es el próximo viaje? No sé todavía. ¿Es un proyecto? No sé, ya debería tomarme uno de viajar, ¿no? Sí, la última vez estuviste aquí. No sé, yo creo que ahí me toca Portaventura o Marinador, algo de eso. Mi Milán. Pero los cabrones estos no dejan que se haga mi Milán. Están bloqueando el progreso de mi pueblo. Están cortando el progreso de mi pueblo, tío. Qué cabrones. Nada, agradecerte en Nada, nombre de muchas todos gracias a ti. el trabajo que estás haciendo y que siempre nos traigas al empaquetado pues tus vivencias y tu experiencia en estos países, ¿no? Nos acerca un poco más a la realidad de cada zona. Y nada, en el próximo proyecto pues seguiremos colaborando contigo en lo que podamos y espero que sigas viniendo por aquí el próximo año, ¿no? A ver qué toca. Algo saldrá, ¿no? Algo sale, seguro. Pues nada, un aplauso y muchas gracias. Gracias. Decirle que el empaquetado sigue haciendo actividades a lo largo de a lo largo del año y